Buenos días con todos los presentes. Somos del grupo número 3 de violencia sexual, que está integrado por Marion Ortiz, Cristian Pozo, Belén Rivadeneira, Catherine Yaselga y mi persona quien les habla, Dayana Tabanco. A continuación vamos a leer las diapositivas. Violencia sexual. La siguiente, por favor. Ya. ¿Qué es la violencia sexual? La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada, sin su consentimiento. Las razones por las cuales no hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad, una discapacidad y la influencia del alcohol u otras drogas. La violencia sexual le puede ocurrir a cualquiera, incluyendo niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Aquellos que abusan sexualmente pueden ser personas conocidas, miembros de la familia, personas confiadas o desconocidos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las formas más comunes de violencia sexual? 1. Violación por parte del cónyuge o pareja. 2. Agresión sexual a individuos con alteraciones de conciencia. 3. Agresión sexual infantil. 4. Estupro. 5. Agresión sexual insectuosa. 6. Agresión a personas con discapacidad. 7. Agresión sexual a ancianos. 8. Agresión sexual instrumental. 9. Acoso sexual. 10. Violación por parte de desconocidos. Y 11. Violación en grupo. Siguiente, por favor. Los impactos de la violencia sexual. Cada superviviente reacciona a la violencia sexual de su única manera. Estas reacciones pueden ser afectadas por el estilo personal, la cultura y el contexto de la vida de la o el superviviente. Algunas expresan sus emociones, mientras que otras prefieren mantenerlas dentro. Algunas contraatacan lo que pasó inmediatamente. Otras esperan semanas, meses o incluso años antes de discutir la agresión, si es que deciden hacerlo. Hay que saber respetar las decisiones de cada persona y las formas con las que deciden lidiar con este evento traumático. A continuación, mi compañero. Reacciones que impactan a las víctimas. Reacciones emocionales, tenemos lo que es la culpa, pena, vergüenza, miedo, desconfianza, tristeza, vulnerabilidad, aislamiento, pérdida de control, ira, enojo, confusión y negación. Reacciones psicológicas, pesadillas, recuerdo retrospectivo, traumático, depresión, dificultad en concentrarse, trastorno por estrés, ansiedad y trastorno alimentario. Reacciones físicas, cambios en patrones de alimentación o de sueño, aumento en la respuesta de sobresalto, preocupación por la seguridad personal, daños físicos, preocupación por embarazo o contracción de SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual. Siguiente. Impacto en la pareja. La violencia sexual puede afectar a padres y madres, amigos, parejas, hijos y compañeros de trabajo de la sobreviviente. Las parejas a veces pueden mostrar reacciones y sentimientos similares al de la sobreviviente al intentar entender lo que sucedió. Miedo, pena, culpa e ira son algunas de las reacciones que pueden aparecer para poder ser el mejor apoyo posible del sobreviviente. Es importante que las personas cercanas reciban ayuda para ellas mismas. Los servicios sociales locales proveen servicios confidenciales gratis a mujeres, hombres y a niños que han sido afectados por la violencia sexual. Estos incluyen el apoyo terapéutico a nivel individual, familiar o grupal, información y servicios de referencia y asistencia de intervención las 24 horas. Siguiente, por favor. Impacto en las comunidades. La violencia sexual puede también tener un impacto comunitario. Las escuelas, los lugares de trabajo, los vecindarios, las universidades y las comunidades culturales o religiosas pueden sentir miedo, ira o descreimiento si una agresión sexual ocurre dentro de ellas.
Como cualquier otra forma de violencia, la violencia sexual rompe el tejido social que mantiene el bienestar comunitario. A continuación, mi compañera. Center puede ayudar a ponerle fin a la violencia sexual. Algunas maneras de involucrarse son: da el ejemplo, con relaciones y comportamientos saludables, cuando estés con amistades y familia, y apoya a las víctimas y confía en su palabra. Y alza tu voz cuando escuchas comentarios agresivos o presencias actos violentos, y crea políticas en tu lugar de trabajo, agencia o sistema escolar para ponerle fin a la violencia sexual y asistir a las víctimas. Y coordina eventos comunitarios que aumenten la conciencia sobre la violencia sexual. Ejemplo real ocurrido en Ecuador en el año 2002 y que fue sentenciado en el año 2020. Caso Paola Guzmán. ¿De qué se trata el caso? El caso de Paola Guzmán, la adolescente ecuatoriana que se suicidó tras sufrir abusos sexuales en su escuela y por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable del Estado del Ecuador, pie de fondo, Petita Albarracín, madre de Paola Guzmán, pidió justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasó al violador de Paola Guzmán? Fuentes cercanas a las que tuvo acceso revista Vistazo y que pidieron su reserva cuentan que el hombre, cuyo delito prescribió en 2008 por negligencia de las autoridades, vive en un barrio residencial del sur de la ciudad, sin dedicarse a nada en particular. No trabaja, aunque laboró como taxista en algunos años. Tampoco sale con frecuencia de su domicilio y permanece bajo el amparo de su familia. ¿Cómo se suicidó Paola Guzmán? Paola se suicidó ingiriendo 11 diablillos, fósforo blanco, en el año del 2002. Luego de ser acosada y abusada sexualmente por Bolívar E., Paola quedó embarazada y él la obligó. ¿Cuál fue la resolución final que consta en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos? Dice que el Estado pagará las cantidades fijadas por concepto de indemnización del daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos. A continuación, mi compañera. Caso Paola Guzmán. El Estado brindará gratuitamente y de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva tratamiento psicológico o psiquiátrico a Petita Paulina Albarracín Albán y Denise Elena Guzmán Albarracín. El Estado en las víctimas otorgará en forma póstuma el grado de bachiller a Paola del Rosario Guzmán Albarracín. El Estado declarará un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas. Albarracín escuchará esto. Como representante del Estado ecuatoriano, ofrezco a la señora Petita Albarracín y a Denise Guzmán las disculpas públicas por aquellas acciones u omisiones del Estado ecuatoriano que hayan ocasionado violaciones a los derechos de Paola Guzmán. Aunque este momento fue un perdón sin reconocer todos los hechos. Una banca vacía en el tercer curso, tercera sección del Colegio Miguel Martínez Serrano en Guayaquil evidencia que una se trata de Paola del Rosario Guzmán Albarracín. El 12 de diciembre de 2002, Paola, de solo 16 años, salió al mediodía hacia el colegio. Estudiaba en la unidad educativa pública Miguel Martínez Serrano. En el centro, unos minutos antes, había ingerido 11 tabletas de diablillos, que son a base de fósforo blanco, un químico mortal, que en ese tiempo se usaban como juegos pirotécnicos y se vendían libremente por las calles. Unas horas más tarde, Paola comenzó a tener síntomas, consecuencia de la ingesta de los diablillos. Ese día, Petita Albarracín, su madre, se enteró de todo. Yo le pregunté de madrugada, ¿por qué lo hiciste, mamita? ¿Que tienes algún enamorado? Cuéntame. Ella es callada. Yo me entero cuando el médico nos dice que ella acabó de fallecer y en ese momento viene la reportera y me dice, un momento, ¿cuál es la mamá de Paola? Entonces dice, no, acá está la mamá. Y me dijo yo, señora, usted tiene que denunciar, el responsable es el vicerrector Bolívar Espín.
¿Qué? Digo, su hija fue acosada y violada y está embarazada. Paola no sería la única estudiante que estaba siendo acosada por el vicerrector, situación que era conocida por autoridades, profesores y estudiantes. Dentro de las pruebas presentadas en el juicio, constan testimonios de maestras y una encuesta que realizaron a los estudiantes posterior a la muerte de Paola, donde por lo menos 43 alumnas confirmaron que habían sufrido acoso por parte de Bolívar Espín. Me comentó que ella había ingresado al rectorado a buscar agua y estaba solamente el señor Bolívar Espín, y que se había acercado a ella y la había arrimado al escritorio y que había hecho que con su mano le toque el miembro a él y que la había besado. Ahí empezó todo. Ingrid era una de las amigas de Paola. Han pasado 18 años desde la muerte y ha decidido volver a hablar del tema. Llegamos a ella gracias al artículo que publicó la periodista Talí Ponce en la revista digital EK. Varios profesores en la institución tenían relaciones sentimentales con chicas. Una amiga mía era novia de un profesor de computación y el profesor de computación era casado. O sea, es decir, no eran solamente el vicerrector, eran profesores, el médico. ¿Y esto lo sabía el rector? ¿Lo sabía la inspectora? Obviamente. La inspectora general, tengo entendido, fue la que fue el detonante para que Paola quiera suicidarse. Porque me comentaron que días antes ella le había dicho a Paola, me traes a tu mamá porque yo le voy a contar todo. Que el doctor de la muerte me llama en el útero, mi hija en una mesa, me llama el médico, mi hija abierta, y yo la había abierta todito. No es justo y me dice que no hay embarazo cuando ella le enseña la prueba que sí. Una de las alegaciones que hicieron los abogados era que Paola no estaba embarazada. Sí hubo. Sí hubo. ¿Cómo lo sabes? El útero de Paola desapareció. Lo sé porque mi papá empezó a hacer investigaciones y como yo perdí contacto con ella, supe por sus amigas que ella les había comentado que ella había estado embarazada. El suicidio de Paola no se dio por una enfermedad mental, tampoco asociado a un trastorno de personalidad, ni como consecuencia de una ideación suicida estructural. Este suicidio es considerado como un impacto del abuso sexual. Paola se quitó la vida por la presión de la culpa, que quedó reforzada en cada aislamiento del sistema circundante que conectó con el incesto. La última audiencia frente a los 6 jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos duró más de 7 horas. Por primera vez, Petita iba a ser escuchada. Tenía que buscar abogados y yo no era una mujer pobre. Buscamos de la Defensoría del Pueblo, me apoyaron 2 meses, me dejaron abandonada y fue una lucha terrible y busca aquí, busca de abogados, pero total, hice todo lo posible por mandarlo preso. Pero él regresó a la institución y cuando regresó a la institución empezaron las personas a aplaudir. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están aplaudiendo? Y nos asomamos a la terraza y lo vi que él iba pasando, saludando como si fuese una eminencia, junto con el rectorado y con la inspectora general. Unos meses después, Bolívar Espín fue destituido del colegio, pero no por la denuncia, sino por haber abandonado el cargo. El colegio cerró las puertas y ahora funciona otra institución educativa. Fue aquí, en el colegio donde estudió Paola, la última vez que Petita Albarracín vio a Bolívar Espín. Después de ese día, todos sus intentos por conseguir justicia dentro del país fueron en vano. Él desapareció y hasta ahora se conoce cuál es su paradero.